pero ahí es donde decíamos sin concretar. No sabemos cómo, en qué medida, porque esas pensiones deben de revalorizarse a una velocidad muy superior al resto de las pensiones. El resto de las pensiones pueden mantener el poder adquisitivo, pero esas pensiones hoy en día en España son pensiones mensuales. Es una de las principales reivindicaciones nuestras. De momento lo vemos con ambigüedad, estamos esperanzados y esperemos que se traduzca en ley y ver cómo se pone en práctica. Nosotros esa reivindicación la ciframos en 1.080 euros. El movimiento pensionista la ha cifrado en 1.080 euros la pensión mínima, las no contributivas en el 60%, en 600 euros. ¿Esa cantidad de dónde se sale? Esa cantidad no es una cantidad caprichosa, esa cantidad es que la Carta Social Europea dice que para que las pensiones mínimas sean dignas deben contener alrededor del 60% del salario medio. En España se traduciría en 1.080. Entonces, paulatinamente habría que ir hacia esa pensión si queremos mantener una vida con dignidad para las personas más desfavorecidas. Por eso decía, estamos esperanzados, la música nos suena bien, pero hay que seguir en la calle porque de momento el movimiento pensionista no tenemos nada. Por supuesto, nos gusta el acuerdo que ha habido de gobierno, pero de momento no se ha traducido en medidas nada. Esperaremos, presionaremos para que se pongan en práctica esas medidas. Pues muy bien. Ildefonso Espinosa, de la plataforma, portavoz de la plataforma de Linares por la defensa del sistema público de pensiones. Muchas gracias. Bueno, como dijimos, comenzábamos en enero, retomamos después del breve periodo que hemos tenido el día 6 de enero, el lunes 6 de enero, comenzamos las concentraciones y hoy está claro que tenemos que hablar de la actualidad y de lo que nos afecta en la actualidad a las pensionistas y a las personas mayores, del acuerdo de gobierno que ha habido, de este gobierno que hoy precisamente ahora mismo está tomando los ministerios posesión y cómo nos afecta. Sabéis, porque es público, que había un acuerdo de gobierno plasmado en un documento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. En el acuerdo de gobierno vemos tres grandes grupos de medidas en cuanto al punto segundo en el que nos afecta a los pensionistas y personas mayores. Vemos un grupo que recoge muchas de las reivindicaciones que tenemos nosotros en nuestra tabla reivindicativa, que originaron este movimiento pensionista. Vemos otro grupo que está recogido pero con ambigüedad. No sabemos si se pondrán en práctica la forma en que eso quedará plasmado en normativa, plasmado en leyes, en la que luego tengan que afectar a las personas y a la gente. Y vemos otro grupo de olvidos. No sabemos si los olvidos será porque no se van a poner en práctica o simplemente porque no están recogidos en el acuerdo, pero a lo largo de la legislatura de los 4 años se podrían poner en práctica. Si queréis, comenzamos por uno de los olvidos principales que nos está afectando, por ejemplo, a la gente que se vaya a jubilar, este año. Resulta que la reforma de pensiones de 2010 traía varias medidas que se criticaron. Nosotros estábamos pidiendo que se derogara esa reforma que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque aumentaba de 15 a 25 años el periodo de cálculo para la pensión. Eso ha originado, por ejemplo, que este año 2020 pasa ya el periodo mínimo de cálculo de 22 a 23 años y hay unos estudios que dicen que por primera vez este año van a bajar las pensiones de inicio, las pensiones de entrada, por primera vez van a bajar con respecto al año anterior. Efecto de ese aumento. Igual que aumenta también
Igual que esa medida tenía varios periodos negativos que se iban a ir implantando paulatinamente. Aumenta la edad, o sea, el periodo de cálculo de 35 a 36 años y medio de 35 a 35 y medio, el periodo mínimo de cotización para tener derecho al 100% de esa pensión que se calcule. Entonces, como efectos negativos, pues va a tener eso. Si esa reforma se hizo para rebajar las pensiones, esa reforma se hizo para rebajar el cálculo de las pensiones y está teniendo sus efectos. Bueno, el acuerdo de gobierno no recoge nada de eso, no sabemos si eso se modificará. Es una cuestión que nosotros, el movimiento pensionista, tiene que seguir reivindicando y tiene que seguir estando en la calle previsionando para que eso se plasme en normativa y para que eso se plasme en ley. Sí. Tiene cosas positivas, hay que reconocerlo. Nosotros estábamos diciendo, por ejemplo, siempre la revalorización y exigiendo la revalorización de las pensiones con respecto al IPC real para que no haya pérdida de poder adquisitivo, y en el acuerdo va que se van a garantizar por ley. Esa es una de las peticiones. Lleva también la derogación del factor de sostenibilidad y del IRP como consecuencia de la revalorización con el índice de precios al consumo, con el IPC. El IRP, el famoso 0,25 de la reforma de Mariano Rajoy, nosotros sabéis que estábamos también pidiendo esa derogación. El factor de sostenibilidad lo llevan aplazando, iban a tener entrada en vigor en 2023. Si el acuerdo lleva el compromiso de que lo van a derogar, lleva un compromiso de aumentar la partida en la ley para dependencia, la partida presupuestaria para la aplicación de la ley de dependencia. Voy a leer si queréis algo más, porque de memoria no me lo quedo con todo. ¿Cuándo te vas? ¿Mañana? También habla de cubrir lagunas de cotización cuando hay personas con una trayectoria profesional, una carrera profesional interrumpida por motivo de paro, desempleo, cubrir esas lagunas con el 100% del mínimo de cotización. Hasta ahora se estaba cubriendo con el 50%, eso afecta luego en el cálculo final de la pensión. Ahora entramos, si queréis, en una de las cosas que yo he calificado de ambigua. Sabéis que una de las principales reivindicaciones, hoy precisamente lo poníamos en nuestro cartel, que las pensiones mínimas vayan aumentando paulatinamente hacia 1.080 euros. Hemos explicado, pero lo recordamos otra vez. ¿De dónde salen los 1.080 euros? Los 1.080 euros no es una cifra caprichosa que el movimiento pensionista se ha sacado. Los 1.080 euros vienen recogidos en la Carta Social Europea, a la que España está adherida como país avanzado y social y de derecho. La Carta Social Europea dice que las pensiones mínimas para llevar una vida con dignidad deben de ser alrededor del 60% del salario medio. En el caso español, pues serían 1.080 euros. Las reivindicaciones nuestras son aumentar las mínimas y no contributivas. Las no contributivas, aumentarlas hasta el 60% de esa pensión mínima, y se cifra alrededor de los 600 euros. Entonces el acuerdo habla concretamente para las pensiones mínimas y no contributivas, habla de aumentar el poder adquisitivo de estas pensiones. Pero entramos en el terreno de lo que yo había calificado de ambiguo. Ambiguo porque no habla del mecanismo, no habla de su puesta en práctica, no habla cómo será su puesta en práctica. No sabemos si porque en un acuerdo no se puede poner conforme saldría en una ley, en un decreto o en una normativa, o por olvido o por cualquier otra cosa. Pero hay muchas ambigüedades en ese aspecto y deben de salir de la ambigüedad. Es una reivindicación que nosotros la consideramos primordial en el movimiento pensionista, y es una reivindicación por la que vamos a luchar y la que vamos a seguir luchando. Aumento paulatino de las pensiones mínimas y no contributivas hasta alcanzar una pensión digna en cada uno de los dos niveles. Y luego entramos en otra cosa. Seguro que habéis oído, y todo el mundo hemos oído, eso lo hemos oído todo el mundo.
Dice, bueno, y si esto supone un aumento de gasto, ¿cómo se va a sufragar? Eso no se puede sufragar. La sostenibilidad del sistema, el sistema no es sostenible si vamos aumentando el gasto. También recoge parte de nuestras reivindicaciones. Claro que tiene financiación, eso claro que tiene financiación. Si no por la vía, si hay más por la vía del gasto, tiene que haber más por la vía de los ingresos. Nosotros hemos dicho siempre que debe haber un sistema fiscal justo, donde cada uno pague en justicia progresivamente, para que cada uno contribuya al mantenimiento de la sociedad y del sistema público de pensiones y del sistema de bienestar, del estado de bienestar. Cada uno contribuya según su capacidad. Pues bueno, sí recoge, aquí sí se recoge fiscalmente de dónde se van a obtener más ingresos. Decía que habéis oído, porque también los poderes que presionan para que el sistema público de pensiones se reforme, se rebajen las pensiones, se pongan en manos privadas, pues lo que mantienen es que, ¿cómo se van a cobrar más impuestos? ¿Se suben los impuestos a todo el mundo? No. Fijaros bien, yo llamo a que nos fijemos bien, no seamos presas de las palabras gruesas. Hay que pararse a leer, hay que pararse a ver. Las medidas que vienen de aumento de impuestos. Viene un aumento de impuestos. Vamos a hablar en tres partes. IRPF, impuesto de sociedades para las empresas, impuesto a la renta del capital. En IRPF vienen dos medidas. Para ingresos brutos anuales superiores a 130.000 euros, aumento del 2% de IRPF. Para ingresos brutos anuales superiores a 300.000 euros, aumento del 4% del IRPF. Cuando dicen, nos van a aumentar los impuestos, nos van a freír los impuestos, estoy seguro que a casi todos de los que estáis aquí os van a pillar esas medidas, porque todos estáis en ese tramo entre los 130.000 y los 300.000 euros. Tenemos que fijarnos. Luego vamos a hablar de otra parte que haría justicia fiscal, si son medidas que llevan a cabo. Luego hablaremos de la impresión, porque lo que sí hay que hablar es que esto hay que pasarlo de la letra a la ley, y que llegue a la gente, y que llegue a afectarle a la gente. Hasta que no le afecte a la gente no podemos dar nada por realizado. La música esta suena bien, pero luego hay que pasarlo a la letra. Vamos a hablar de las medidas en reforma fiscal del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, hasta ahora, empresas del IBEX 35, las principales empresas, las que más beneficios tienen, estaban pagando alrededor del 5% del impuesto de sociedades, cuando el tipo nominal es el 25%, pero por rebaja, arquitectura financiera, ingeniería financiera, perdón, y otros se apañaban para pagar el 5%. Ahora lleva que en cualquiera de los casos, todas estas empresas pagarán cuando mínimo el 15% de sociedades. Ya se aumentan los ingresos. Sin embargo, fijaros, para pymes que facturen menos de 1 millón, de pequeñas y medianas empresas, pues dicen, bueno, le sube los impuestos, fría impuestos a las empresas y cierran empresas y todo. Pues no, señor, para pymes lleva una rebaja del 25 al 23%. Aumenta para los que más tienen, precisamente para los que tienen fuerza, tienen presión, tienen medios de comunicación, y para los que nos fríen, como decíamos, a mensajes de que nos fríen a toda la opinión pública con sus medios de comunicación, a mensajes de que, bueno, esto nos van a aumentar los impuestos. ¿Alguno de vosotros os va a afectar el impuesto de sociedades ese, os va a aumentar del 5 al 15% el impuesto de sociedades? Sin embargo, a pymes le va a bajar del 25 al 23%. Luego, en el tercer aumento que hay de ingresos y de recaudación, renta del capital. Renta del capital son las sociedades de inversión inmobiliaria,
todas las rentas que se obtienen por capital bancario. Bueno, la renta capital, el que obtenga anualmente más de 140.000 euros, la obtención anual de más de 140.000 euros de renta del capital va a aumentar un 4% los impuestos. Estoy seguro también que a casi todos los que estamos aquí nos los van a aumentar. Entonces, de ahí y tirando de ahí, y aún se queda corto porque resulta que hay empresas que se están yendo de aquí, empresas precisamente las que más beneficios están obteniendo, empresas transnacionales, habéis oído hablar de las tecnológicas, Google, Facebook, no sé qué, que resulta que tienen negocios transnacionales, pero por el dinero que obtienen en España, tributan en Luxemburgo, tributan en Irlanda, tributan un 1%, pero por el dinero que obtienen en España, por los beneficios que obtienen en España. Eso hay que modificarlo. El gobierno de España tiene que hacer, eso es una tarea global, una tarea globalizada. El mundo ahora mismo en la Unión Europea se ha globalizado mucho, pero España tiene mecanismos, España está en los organismos de la Unión Europea y España tiene que coordinar con el resto de países que esas empresas tributen justamente. Esas empresas están tributando un 1% si lo tributan, y además ese 1% en Irlanda o en Luxemburgo, que le han hecho una legislación a su medida. Eso no es justo, no es justo que cualquiera, desde cualquier pensionista esté pagando un 10, un 12% por unos ingresos ínfimos, y empresas que están ganando mucho dinero se estén escapando. Y luego nos dicen, ¿de dónde va a salir el dinero? Claro, ¿de dónde va a salir? Porque como tú no quieres ponerlo, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues de tu parte, que no estás contribuyendo como todo el mundo, de tu parte debe de salir. Por eso, la impresión decía, la clave está desde luego en la reforma fiscal. La clave es que la reforma fiscal la plasmen, la lleven a efecto y sea una reforma fiscal justa. De ahí vienen los ingresos, de ahí pueden venir los ingresos. Que no nos engañen diciendo que no sería sostenible el sistema. Claro que no es sostenible el sistema. Si las personas egoístas, si las personas insolidarias lo que quieren es que la sociedad siga sin que ellos paguen y contribuyan lo que les corresponde en justicia, por supuesto que no es sostenible el sistema. Pero ya va siendo hora de que todo el mundo contribuya. Ya va siendo hora de que esto cada vez se convierta en un país más justo. Ya va siendo hora de que los más desfavorecidos vean alguna mejora. Ya va siendo hora de los más humildes, de los más pobres. Y nosotros, como movimiento pensionista, ya os digo, lo valoramos, nos suena la música bien, vemos olvidos, vemos cosas inconcretas, pero sobre todo, lo que hay es necesidad de seguir con la movilización y que se pase de la música a la letra, y que la letra se plasme en el boletín oficial del Estado y que tenga efecto en las personas. Entonces empezaremos a sentirnos satisfechos de alguna medida y a echar de menos alguna otra que ya la vemos de menos en el acuerdo. Y para eso vamos a seguir presionando, vamos a seguir movilizándonos. Hay que presionar a este gobierno porque este gobierno va a notar la presión desde otros puntos. Ya lo hemos dicho, desde los que quieren que todo siga igual para que ellos, por ejemplo, en los últimos 10 años de la crisis hayan aumentado en 5 veces el número de ricos en España. Entonces, ellos es normal que quieran que no se mueva nada, pero nosotros no, nosotros hemos sido los desfavorecidos en esa situación y por eso estamos luchando. Ahora os dejo que habléis y comentamos todas estas medidas. Dale, Antonio. Buenos días. Yo hablo a título personal lo que he reflexionado sobre esta cuestión. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero, pero sobre todo con una cuestión principal, que es la ambigüedad. Cuando se hace un trato, cada uno trata de hacer que esa redacción favorezca sus intereses. Y cuando la cuestión es ambigua, se aplicará lo que conviene a cada pacto, a cada bando, si ese bando tiene cada día más fuerza. Lo principal de verdad es que frente a las presiones que puede tener el gobierno actual, tanto de las fuerzas del capital como
de ese sueño que tienen algunos de que el franquismo permanezca, está la calle y está la inteligencia, y a veces tiene que estar también la ironía. Una señal inequívoca de que la calle mejora en Linares puede ser esta reunión, que es un poco casi el único indicador de lo que está pasando. Normalmente estamos acudiendo aquí de 100 a 200 personas, que el indicador suba y a ver si en una semana llegamos a 400 o 500. Es un indicador de que la gente se está moviendo y apoyando los intereses realmente populares. A veces se dice también que las medidas que hay ahí son a las que se han podido llegar, pero hay incluso posibilidades de mejorar mucho la gobernanza de este país atacando precisamente al tipo de engaños que se hace desde la propia administración. Hemos visto todos los días, salen noticias al respecto de la picaresca que hay. Hoy sale concretamente que hay un montón de agricultores que parecen que están ganando el dinero desde su sofá. La administración tiene cauces e instrumentos para que esa gente no siga viviendo de la sopa boba. También hace muy poquito conocimos que una inspección de trabajo y de industria a determinadas se ha dicho, aparte de los agricultores de sofá, también es imprescindible que crezcan los inspectores de trabajo para que sigan haciendo y atacando el fraude empresarial en un montón de sitios. Igualmente que crezca el cuerpo de inspectores fiscales para que el fraude, y sobre todo el fraude que viene y que ahora se asentará más, de quienes cobran más de 130.000 euros al año, que tengan un seguimiento directo y concreto. Estamos también con la cuestión fundamental de la disputa de la calle. Nosotros no tenemos que entrar con gente que se lía en la bandera. Tenemos que desarmar a quienes quieren vaciar completamente el sentido de la Constitución. Hay quienes se llaman constitucionalistas. Cuando yo me encuentro a algunos, les digo, no me había enterado que en la Constitución estaba el cara al sol. Entonces, responder con ironía y con dardos irónicos que vayan al corazón del tipo de ataque que está sufriendo las clases populares en este. Pidamos precisamente que el Estado funcione, que toda la picaresca que hay en todas las ruedas se ponga al servicio de las clases populares, y pidamos también que las clases populares se pongan desde el córner lanzándole balones para que quienes han entrado allí, que dicen defender los intereses populares, tengan ocasión de meter goles. Muy bien, más personas. Buenos días. Hay una cosa que posiblemente se haya dicho anteriormente, pero que quiero remarcarla. Por lo menos en otras reuniones me parece que sí ha salido, pero es el tema del IRPF. El IRPF está bien que lo hubiéramos pagado cuando estábamos trabajando, porque es un impuesto al trabajo. Pero ahora no estamos trabajando. Y como no estamos trabajando, realmente el IRPF no se debía de pagar. Si no, te inventa otro nombre y le pones otro nombre. Pero el IRPF precisamente no es el impuesto que debería pagar un jubilado. Un jubilado cobra por los ingresos que tiene y ya está. Pero fiscalmente el IRPF no debe pagarlo, por lo menos pienso, y así lo digo. Bueno, antes que nada, y para
que no se me vaya de la cabeza, me parece que está equivocado. El IRPF es el rendimiento del capital y se nos ponen impuestos por las entradas de capital en nuestro patrimonio. La renta, impuestos sobre la renta, no sobre el rendimiento. Entonces, la paga de jubilación es una renta y estamos pagando por ella. Y entonces es una cosa que nos empestillamos, pero que no es así. Es decir, nosotros estamos cobrando una renta menor que la del trabajo personal, que la que pagamos cuando trabajamos, porque también recibimos menos, ¿vale? Pero que la renta no es la renta del trabajo, es la renta del capital, la renta de los ingresos de capital. De la misma manera, cuando a ti te toca la lotería, no estás trabajando, te ha tocado la lotería, pero pagas un impuesto por incremento de personal. Si tú haces un plan de pensiones, si caes en la trampa, cuando vayas a recuperar ese plan de pensiones, no estás trabajando, pero tienes que pagar un impuesto, porque ha entrado dinero en tu patrimonio. Y entonces esto ya se ha repetido aquí por pasiva, por activa, por arriba, por abajo, y seguimos con eso. Vamos a dejarnos de ocupar la cabeza en cosas que no tienen sentido y a lo suyo. Y ahora voy a lo mío. Estoy totalmente de acuerdo con mi buen amigo Antonio, que nunca está de acuerdo conmigo, pero siempre me da la razón. Entonces, de acuerdo, yo iba a decir que efectivamente el principal objetivo que debemos de tener es que sí, que haya muchas leyes que sean distributivas, que ataquen al gran capital y tal, pero que se cumplan. Coño, que hemos llegado a tener, y yo creo que ya iremos por encima, 2 billones con B de burro de dinero que no se recauda por Hacienda. ¿Vale? Fraude fiscal. ¿Eh? Fraude fiscal. Fraude fiscal es que Hacienda hace dejación de sus deberes. Y en vez de gastar dinero en portaaviones, pues que lo gasten en inspectores de Hacienda que garanticen el dinero para comprar portaaviones cuando se pueda. Si ese es el tema, ¿no? Y luego tercero, el timo de la estampita, la estafa piramidal. Hemos hablado, el otro día lo decía un compañero aquí y estaba yo perfectamente de acuerdo con eso. La famosa crisis, que no ha sido tal crisis, que ha sido una estafa, porque no puede haber crisis donde los ricos acaban más ricos y los pobres acaban más pobres. Y se destruye una capa de sociedad que, como es la clase media, ¿no?, que son los que aportan los impuestos, porque tenemos nómina y ahí no hay quien se escape, ¿eh? Y sin embargo, pues seguimos hablando de crisis. Pues vamos a dejar de hablar de crisis y vamos a hablar de estafa piramidal, en la que se ha hablado de que todo el mundo iba a participar de la recuperación y en realidad se ha participado en la recuperación en la medida de la potencia económica. Se ha sacado esta pamema del emprendimiento, se le ha metido en la cabeza a mucha gente, trabajadores, que si se lo montan por su cuenta, eso tal, que eso va a crear puestos de trabajo y tal, y han ido a la ruina. Y le han quitado un muerto de encima a las grandes empresas. Eso es lo que tenemos que pensar. La estafa. Nos estafan y nosotros tenemos que estar en contra y preparados para no caer en esa trampa. Pero sobre todo el Estado sabe perfectamente que las cosas tendrían solución si fueran diligentes, que no lo son. Son muy diligentes para cobrar las multas de tráfico, pero muy mal diligentes para cobrar las deudas de Hacienda. A ver, más palabras. Dale a José Manuel. Buenos días, compañeras y compañeros. He llegado, pues ya ha iniciado la concentración y se está hablando del gobierno. Coño, hace
unos minutos acaban de jurar o prometer su cargo. Yo creo que han prometido todo. Vamos a dejarle por lo menos 3 días, que cojan la cartera. No vamos a poner, no queramos poner, vamos, que si Zamora no se hizo en 1 hora. Y no vamos a poner el carro delante de los caballos. Vamos a poner los caballos delante del carro para que tiren. Con esto quiero decir que se dicen que hay medidas positivas, muy pocas, muchas carencias y muchas ambigüedades. Eso donde se consigue, se trata de conseguir en un pacto, una negociación, como quiera ser, por primera vez en la historia, después de la Segunda República en España, no había un gobierno policolor. No había un gobierno, nada más que, porque antes era uno, después de cuando Franco ya sabemos lo que había. Y después, pues, o uno o el otro, apoyándose en quien le daba la gana, que no eran ni terroristas ni eran separatistas cuando les interesaba. Y ahora sí lo son. Ahora tenemos que estar en la calle más que nunca, todos y todas, tenemos que estar más que nunca en la calle. Y llamar, como decía Juan Antonio, llamar a que en vez de 200 seamos 400, 600, 1000 y mirar hacia arriba, no hacia el cielo, sino hacia el norte de España, que nos dan sopa con onda. Los compañeros vascos tienen un par de bemoles, nosotros no, somos un pueblo muy sumiso, demasiado sumiso, y tenemos que ir sumando poquito a poco. Pero también aquí hay una serie de personajes que han estado muy cómodos y son los agentes sociales, llamados sindicatos mayoritarios, que ahora no sé, ahora me parece que están en el limbo, no sé dónde se van a posicionar, porque anden bien, que jueguen bien la partida, o la parte y asuman la parte de responsabilidad que le corresponde, o se van a quedar fuera de juego. La va a pasar peor que a Rimada, que va a ser ridículo, más ostensible. Y nosotros tenemos que estar, yo creo, en mi modesta opinión, lo digo a nivel personal, que debemos estar presionando al gobierno que ha salido ahora cuando empieza a actuar, y a veces habrá que aplaudirle también por lo que haga bien. No va a ser todo criticarle lo que haga mal. Lo que haga mal hay que decirle que está haciendo mal, porque gobierne con gobierne, las pensiones se defienden, y eso es así de claro. Y otras cuestiones, no solamente todo, vamos a la cuestión crematística y todo. Este movimiento surgió también por unos ideales y por unas razones. El día 16 de octubre pasado, sabéis que hubo una manifestación en Madrid que anteriormente compañeras y compañeros de Rota salieron, y otros de Bilbao y del país de Asturias, País Vasco y de esto Cataluña, hicieron 2 columnas para despertar conciencia. La columna del sur, llevaban la bandera de Andalucía, siendo españoles pero diciendo que somos andaluces también, que Andalucía cuenta, o que debe contar Andalucía. Y entonces todo el mundo cuando pasaba por ahí se arrimaba a estos hombres y a estas mujeres, que por unos buenos vitoreados y otros vituperados también, porque al final algunos le decían que ya le sacaron punta al lápiz los clásicos oportunistas. Se pidió a mucha gente que las plataformas y otra gente a título personal se presentaran mociones al ayuntamiento para que se le concediera la medalla de Andalucía, que se reparte el día 28 de febrero, aquí cada año, a estos valientes, estos valientes, que no solamente ellos, porque ellos representaban y han representado al movimiento de pensionistas a nivel andaluz, despertando conciencia. En la provincia de Jaén parece que seguimos dormidos, porque no sé, yo pregunto al equipo de coordinación, aparte de Jaén y Linares, ¿cuántos ayuntamientos más se han sumado? Por responder, yo creo que él lo sabe, pero bueno, que tengamos conocimiento de esos 2 ayuntamientos. Si hay alguno más, yo no tengo conocimiento. Han sido 2 ayuntamientos que se han sumado a la petición, Jaén y Linares.
Sí. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo voy a decir una cosa y tengo que decirla. Esta plataforma, por los presentes, esta plataforma no es de ningún partido político, que conste. Esta plataforma viene a defender los derechos nuestros, los que estamos hablando. Otra cosa que quiero decir, porque todavía no hemos conseguido nada, no hemos conseguido nada. Es verdad que hay algunos proyectos para hacerlo, pero todavía no se ha conseguido nada. ¿Con esto qué quiero decir? Estoy conforme con el compañero Valverde, que todavía tenemos que estar todos los lunes aquí, saliendo aquí, y todos los lunes tenemos que ser, si no 200, 400, cuanto más somos, mucho mejor, porque todavía el gobierno que hay, nosotros todavía no hemos conseguido nada, hasta que no salga y aprueben lo que van a aprobar, si llegan a aprobarlo. Entonces, mientras nosotros tenemos que estar aquí a la calle y saliendo y luchando por nuestros derechos, compañeras y compañeros, porque voy a decir una cosa, gobierne quien gobierne, porque gobierne quien gobierne, va arriba, gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, arriba. A ver, más palabras. ¿Quién quiere dar alguna opinión, decir alguna cosa? Hombre, yo voy a decir una cosa, ya que no habláis. Creo que se me ha entendido, pero por si no me he explicado bien, lo he dejado mal. La impresión nuestra es de optimismo. Siempre hemos dicho que no es lo mismo que nosotros, este movimiento siga movilizándose, pero no es lo mismo seguir movilizándote en contra de un decreto ley, de un proyecto de ley regresivo, que ahora mismo seguir movilizándonos para que se haga realidad unas medidas que consideramos moderadamente optimistas, que están plasmadas en un acuerdo de gobierno, movilizarnos para que sean realidad. No es lo mismo movilizarte cuando tienes la espada de Damocles encima de unos recortes, que precisamente movilizarnos para que se hagan realidad la eliminación de esos recortes que ya nos han dicho que lo tienen en cartera. Y si no han dicho que lo tienen en cartera, pues nosotros vamos a estar ahí ayudando, apoyando, pero que noten que estamos ahí para exigir que se hagan realidad. No sé si no me había explicado bien, lo vemos con optimismo, un optimismo moderado, y que tiene que ser realidad esas medidas, y notamos algunas que faltan, y como las consideramos justas, pues seguiremos presionando para las que falten se hagan realidad. Y notábamos algunas ambiguas, y cuando luego las vayan a poner en práctica, si la ambigüedad se traduce en alguna cuestión lesiva para el movimiento pensionista, para las personas, pues estaremos ahí reclamándolo, y si no, pues lo valoraremos bien. Es lo único, hacer esa aclaración. Déjale a Valverde. Una cuestión que se me había olvidado, y es importante también, el acoso que vamos a ver en los medios de comunicación que dependen del IBE y de lo que no es IBE. Juan Rubio, como decía muchas veces, vamos a ver que estemos pendientes de lo que se nos dice. Yo el otro día, no pillé un cabreo más grande porque no podía. Estando almorzando, antes decían, bueno, el gobierno se va a componer de 22 ministros, entre 11 ministros y 11 ministras. Y decían en Antena 3
Los costos que iba a tener ese gobierno, 70 y tantos mil euros por ministro, no sé cuánto, suponían no sé cuántos miles de millones. Digo, y no, y bueno, ¿cuántos se llevan los sinvergüenzas que están sentados en su casa y tienen millones y millones que no aportan ni un 5% a este país? No aportan ni un 5%. Por eso digo, tened cuidadito, porque yo creo que somos mayorcitos y no nos la meten tan flojos, por lo menos los que estamos aquí, estamos más o menos medio concienciados. Pero tenemos que ser también un equipo difusor de las noticias, y cuando la gente mande las noticias, que seamos selectivos a la hora de ver, porque la derecha y la extrema derecha van a estar golpeando y diciendo que esto es negativo y que esto es malo y que esto es negativo y que esto es malo. Hay que ser selectivos y ahora a la hora de ver, pues por lo menos contrastar. El otro día me mandaron a mí un enlace diciendo que ya había un gobierno, desde un partido, había salido el año pasado, en el 2018, un partido de los pensionistas. Bueno, pues el que había fundado ese partido era un asesor empresarial de alto standing. Y el hombre tenía problemas, una grande y libre. ¿Os suena una grande y libre? Yo quiero una España grande y libre, pero para todos los españoles, no para unos cuantos sinvergüenzas. Pero tenemos, eso es una cosa que me había olvidado. Tened en cuenta lo que se nos dice a través de los medios de comunicación, porque nosotros nos tenemos que valer de las redes sociales y algunas veces hasta con cortapisas, porque como en Facebook o en algún otro, en Instagram, lo que sea, publica algo de la cuenta y no les interesa y te cortan. Te cortan a la hora de seleccionar noticias tanto en prensa como en televisión y radio. Más palabras. Bueno, pues si no tenéis nada más que hablar, el próximo lunes nos vemos aquí y hablamos de todo lo que afecta a las pensiones y ver si empiezan a tomar medidas. Bueno, perdón, os digo una cosa, ¿os acordáis cuando hablábamos del peligro de, que además no nos poníamos de acuerdo, había Pepe Fuentes y otros, del peligro de aplazar la subida de las pensiones conforme al IPC previsto, del peligro de dejarla aplazar? Esperemos que la intención fuera a lo largo de este mes, en los primeros consejos de ministros que pueda, hacer la subida de pensiones y hacerla con carácter retroactivo. Y esperemos que la subida, como digo, que la inconcreción, que la subida de las pensiones mínimas y no contributivas no sea ese 0,9%, porque si es ese 0,9% que van a subir el resto de pensiones, no van a llegar nunca a ser unas pensiones que permitan una vida digna.